Muchas gracias. Pues, como bien hemos dicho, una IA para levantar un imperio. Hemos de decir que esta charla no se llamaba antes así. Esta charla se llamaba Una isla para conquistar el mundo. Pero no es muy family friendly. También lo cambiamos por una IA para aniquilar a tu enemigo. Tampoco es muy family friendly. Así que hemos decidido una IA para levantar un imperio. Primero vamos a presentarnos. Yo soy Antonio y este es mi compañero Juanfran. Como vais a ver, hemos hecho un poco de copy-paste de a lo que nos dedicamos cada uno, ¿no? Y es que Juanfran y yo somos muy amigos, eso sí, pero nos dedicamos prácticamente a lo mismo. Ambos estamos haciendo un doctorado en investigación operativa en la Universidad Politécnica de Valencia y pertenecemos al grupo de investigación Ixometa. También, lo más importante es que ambos trabajamos como especialistas en optimización en Decide4AI. Bueno, Decide4AI es una consultora tecnológica con más de 100 clientes nacionales e internacionales en los que nos dedicamos pues, a la inteligencia analítica avanzada y a la optimización, que es precisamente el departamento al que pertenecemos Juanfran y yo. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco de spoiler de lo que vamos a hablar. Vamos a poner en contexto qué es el Age of Empires 2. Vamos a hablar de la modelización matemática y de la optimización, que es lo que vamos a usar para este modelo. Seguidamente, pues vamos a presentar el modelo y unos resultados. Así que, bueno, Age of Empires 2. Aquí me gustaría saber cuántos de vosotros ha jugado alguna vez al Age of Empires 2 o lo conocen, ¿vale? ¿Hay alguno que no? ¿Hay alguno que no? ¿Se va a levantar? Bueno, vale. Vamos a poner un poco de contexto, ¿vale? Bueno, antes de nada, vamos a decir que este es un proyecto que realizamos en nuestro tiempo libre, ¿no? No hay ningún cliente que nos haya pedido optimizar Age of Empires 2 en principio. No sé cómo lo vamos a vender, ¿no? Pero esto es un poco de nuestro tiempo libre y lo hacemos varios compañeros. Es decir, que uno está entre el público y otro está actualmente en un campeonato mundial de Age of Empires 2 como espectador. Y está siendo en España, en Córdoba. No sé si os lo creéis, pero es la Red Bull Wololó 2024. Esto está pasando ahora mismo, Por desgracia, ha caído el español. No tenemos representación para las finales, pero bueno, está guapo, ¿no? Está guapo. Bueno, pues vamos a hablar del Age of Empires 2. Hemos puesto un GIF aquí con cosas muy divertidas que te pueden pasar en Age of Empires 2. Y es un juego de estrategia en tiempo real, ¿vale? Es decir, vas recolectando tus recursos, vas construyendo casas, vas construyendo cuarteles, empiezas a generar tropas y, como objetivo último, pues quieres destrozar a tu enemigo, ¿no? Militarmente o por recursos, también hay otro tipo de formas de ganar, reliquias, etcétera, ¿no? Entonces, es importante la toma de decisiones que haces en este juego, ¿no? Y nosotros que nos dedicamos a hacer modelos para mejorar las decisiones, ¿no? Decision Science, pues hemos dicho, joder, ¿por qué no hacemos un modelo de esto que le echamos muchas horas, pues vamos a echárselas bien, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en el modelo en lo que son los aldeanos. Los aldeanos son la parte fundamental del juego y son pues lo que se van a dedicar a recolectar recursos, madera, piedra, oro, comida, ¿no? Que es lo que nos va a servir para hacer los edificios, para generar las tropas. También van a poder construir esos edificios, ¿no? Casas, campamentos, cuarteles, establos y para otras cosas, caza, reparación, exploración y defensa. Así que vamos a centrarnos en ellos, ¿vale? Los pros del Age of Empires miden sus acciones por cuántos aldeanos tienen en ese momento, ¿vale? Entonces, ellos dicen, yo tengo 5 aldeanos ahora mismo, así que tengo que construir una granja. Tengo 17 aldeanos, así que voy a hacer mi primer establo. Entonces, nosotros que tenemos ese conocimiento de negocio, vamos a decir, vamos a centrar el modelo en eso. Vamos a ver qué podemos hacer cada vez que se crea un aldeano, ¿vale? Y cada vez que se crea un aldeano es cada 25 segundos. Entonces, vamos a centrar nuestro modelo en qué hacemos cada 25 segundos en el juego. Voy a dar paso a mi compañero. Muchas gracias, Antonio. Vale. Para optimizar este juego vamos a utilizar la modelización matemática, que es preciosa. Y no lo digo porque esté mi jefazo por ahí en el público, sino porque realmente lo es. Y está en todo lo que hacemos realmente, No, en cualquier cosa de data science o de optimización empleamos esta modelización matemática para llegar a minimizar el error o maximizar nuestro beneficio. Aquí vamos a hacer una pequeña introducción muy básica, no quiero meterme muy técnico, en un ejemplo básico.
Imaginemos que mi tío Manolo, que tiene una frutería, compra manzanas y peras. Y lo que quiere es maximizar su beneficio. También tiene una restricción, que es que la tienda es limitada y solo le caben 100 piezas de fruta. Entonces, tenemos nuestro problema. Sabemos que necesitamos maximizar o minimizar, que en este caso es el beneficio. Tenemos nuestras restricciones, el canasto de fruta que podemos llegar a tener. Con esto podemos formar nuestro poliedro, que podemos ver ahí, que es nuestra región factible de soluciones. Dentro del poliedro tenemos todas nuestras soluciones, pero solo una, bueno, pueden ser infinitas realmente, pero solo una será nuestro óptimo matemático, con el que con esa decisión podemos maximizar todo nuestro beneficio. Uno de los vértices, de estos 4 vértices, será nuestro óptimo en este caso. Joder, hasta aquí maravilloso, ¿no? Podemos representarlo, mirarlo, decir, bueno, compruebo los 4 vértices y lo que sea. Pero es un poquito más complejo, ¿no? Realmente los problemas, como este de aquí, ya tenemos 3 variables. Imaginamos que mi tío Manolo, Antonio, lo que he dicho antes, ya compra también melones. Entonces, ya en vez de tener una región en 2D, pues ya tenemos una superficie. Pero, jope, o sea, veremos que hay bastantes piezas de fruta. En nuestros problemas de día a día, incluso en este, hay cientos de miles de variables, incluso millones, ¿no? Entonces, ya no podemos representarlo, ya no podemos mirar los vértices. Y los cortes serán mucho más complicados. Así que es infactible plotearlo. Más aún, no es tan fácil tampoco. Todo esto que hemos dicho es real, ¿no? Cualquier variable puede tomar cualquier valor. Pero vamos a hacerlo un poquillo más complicado. Si tenemos números enteros, ¿vale? Por ejemplo, en este caso no podemos mandar medio aldeano por oro y medio por madera. Tendremos una región factible en 2 dimensiones que solo las X serán nuestros valores factibles, ¿vale? No podemos salir de aquí. Y tenemos que comprobar algunos de ellos, ¿vale? Hay muy buenos algoritmos. El simplex es para resolver problemas reales y el simplex más batch and bound o batch and cut servirán para solucionar estos problemas enteros. Nosotros, para ponerlo en Python, lo que hacemos es utilizar la librería PyOmo, que es un entorno que va a ser fundamental en este proyecto. Ahora lo explicará mi compañero Antonio. Y lo hace muy sencillo. Y además admite poner cualquier solver. Los solvers, como Zplex, que es el que hemos utilizado nosotros, los utilizamos para no tener que programarlo nosotros, eso es lo primero, el algoritmo de simplex o el batch and bound, y además son extremadamente rápidos. El problema de la optimización, en este caso, es el tiempo de cómputo. Además, nosotros discretizamos de 25 en 25, no solo por la toma de decisiones de aldeanos, sino porque optimizarlo de segundo a segundo sería infactible. Bueno, no infactible, pero requeriría de mucho tiempo de cómputo. Entonces, con Zplex y PyOmo vamos a poder obtener una solución bastante buena. Vale, bueno, pues ya que no sabemos un poco la teoría, vamos a ver cómo hemos implementado esto en el Age of Empires, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de... Vaya, ¿qué pasa? Vale. Cuando hablamos de optimización siempre tenemos que hablar de 3 cosas: variables, restricciones y función objetivo. Así que vamos a empezar por las variables. Hay 15 familias de variables las que hemos implementado, 15 familias de variables. Ahora explicaré a qué me refiero como familia, ¿vale? Pero vamos a explicar 3 porque si hablamos de todas, pues nos vamos a quedar aquí hasta las 3 de la mañana. La primera va a ser train villager, que va a significar si entreno o no un aldeano, ¿no? Para cada tiempo t. Vale, vamos a explicar esto. Como hemos dicho, tenemos 25 segundos de decisiones, ¿vale? Y cada uno de esos 25 segundos tengo que decidir si sí o si no hago un aldeano, ¿no? Ese aldeano me cuesta 60 de alimento, por ejemplo. ¿Vale? Pues esta variable va a valer 1 si lo entreno, si decido entrenarlo en ese tiempo t, o 0 si no, ¿vale? ¿Por qué hablamos de familias de variables? Porque para cada uno de esos tiempos t que queramos limitar nuestro tiempo de juego, pues va a haber una variable distinta, ¿no? Si son 60 tiempos t, ¿no? Que son 25 minutos, pues va a haber 60 variables llamados train villager. Así que, bueno, ahí lo tenemos. Es una variable binaria, vale 1 o vale 0. Como dice Juanfran, no va a valer 0,5. Yo no puedo decir que hago 0,5 aldeanos, no tiene ningún tipo de sentido. Y como lo implementamos en PyOmo, pues es así, como está aquí en Euro, ¿no? Pyo.var, lo primero que ponemos son los parámetros, esa familia de índices, que en nuestro caso son los tiempos, y luego pues el dominio, en este caso pues es binario. Luego vamos a hablar de la variable asignar actividad, ¿vale? Que esta ya es más interesante. Tenemos una familia de actividades, por ejemplo, cortar madera, por ejemplo, picar piedra, picar oro,
¿vale? Construir una casa, construir un establo, construir un cuartel. Todo eso es una lista de actividades que tenemos y tenemos que asignar aldeanos sí o no, ¿vale? Entonces, lo que intenta modelizar esta variable va a ser la cantidad de aldeanos que le hemos puesto a hacer esa actividad en ese tiempo t, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos a hacer un establo no se construye en 25 segundos. Pues tenemos que modelarlo de alguna forma de que haya 3 tiempos t, ¿vale? En el que ese está activado, ¿vale? Esa asignación de actividad está activada. ¿Vale? Bueno, pues así lo podemos poner en Payomo, payo.var, igual el número de índices, de tiempos, el dominio y esta vez podemos ponerle además un bound, ¿no? No me voy a poner más aldeanos de los que me puedo permitir, ¿no? No tiene sentido. ¿Vale? Y nada, por último vamos a hablar del income, que va a ser bueno describirlo para entender la modelización del stock, y es que el income vamos a definirlo como un recurso en un tiempo t a todo lo que hemos ganado o perdido de un recurso r en el tiempo t, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Hacemos un aldeano, nos gastamos 60 de comida, pero tenemos 5 aldeanos trabajando en las granjas y me han generado más comida de la que he gastado, ¿vale? Pues ese income va a ser positivo. Pero si no tuviese ningún aldeano en una granja, pues sería un income negativo, ¿vale? En este caso, pues es de los reales y lo podemos implementar así, payo.var, otra vez los índices y esta vez el dominio pues son los reales. Vale, otra vez. Vale, ahora las restricciones, ¿no? Son 3 partes, como siempre, la optimización. Las restricciones van a ser las reglas del juego, ¿no? De lo que no me puedo salir y cómo puedo darle significado a cada una de las variables. Igual, tenemos una familia muy grande de restricciones. Vamos a explicar 3 que son las más sencillitas. Vamos a hablar del stock, ¿vale? Que es eso que modeliza en cada tiempo t, 50 segundos, 75 segundos, lo que tengo en el juego. Y va a venir inicializada por i sub r, que es esa primera de las restricciones. Stock de el recurso r en el momento 0 va a ser i sub r, que es con lo que empieza cada civilización, ¿vale? Luego vamos a modelar cómo va modificándose ese stock. Ese stock va a depender del stock anterior, por eso tenemos que el stock de R y T va a estar variado por el stock de R y T menos 1, porque es lo que tenía antes, y también va a venir modificado por el income, que es exactamente lo que hemos explicado antes, ¿no? Lo que hemos ganado o perdido. Entonces es facilito, ¿no? El stock que tengo ahora va a ser el stock de antes más o menos el income, ¿vale? Y hasta ahí facilito. Entonces vamos a ver cómo modelizamos el income. El income, pues le hemos definido una variable, pero no le hemos dado ningún significado. Solo hemos dicho que es una variable que pertenece a los números reales. Pues, ¿cómo lo podemos modelizar? A través de restricciones. Esta, el income para el recurso food, ¿no? Comida, pues va a ser todo lo que me gasto con acciones que me gastan comida, como por ejemplo avanzar de edad, entrenar un aldeano o entrenar un caballero, ¿vale? Hemos puesto unas cuantas. Y le vamos a tener que tener en cuenta también lo que hemos ganado por asignarnos la actividad de Shepherd, que es con las ovejas, y de las granjas, ¿vale? Ese DSUR que hay ahí pues son lo que ganamos cada 25 segundos en el juego pues con las ovejas o con las granjas. Aquí abajo además tenemos cómo lo podemos implementar en Payomo. Pues ese payo.constraint, ¿vale? Y es facilito, definimos una función, ese def_rule_stock o ese def_rule_income, y como veis pues tiene mucho paralelismo con lo que hemos escrito arriba, ¿no? Es facilito de implementar. Bueno, por último, la función objetivo. La función objetivo, pues lo que nosotros queramos, ¿vale? ¿Qué queremos? ¿Minimizar el tiempo en llegar a la edad de los castillos? Pues ese va a ser nuestra función objetivo, o en construir un castillo. En nuestro caso, ahora veremos un resultado que es el número maximizar el número de caballeros, ¿vale? Pero también podríamos de recursos o de arqueros, de construcciones, de ejército de aldeano, de lo que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, nosotros elegimos cuál es nuestro objetivo, ¿vale? Nuestra función objetivo. Ahí está fácil. Simplemente tenemos payo.objective y lo introducimos. Tenemos ahí un montón de código comentado que son varios objetivos, ¿no? El que estamos enseñando aquí, por ejemplo, es construir cuanto antes un castillo. Así que vamos a ver uno de los resultados. Bueno, siempre que lo hemos ensayado decía que era muy sencillo, pero ya siempre me ha parecido interesante, ¿no? Todas las restricciones que hemos puesto y tal para modelizar el juego. Y nos ha faltado alguna más, como el hecho de que sea posible, hecho por un humano, el intercambiar aldeanos de un lado a otro. Pero bueno, en este caso vamos a mirar uno de los objetivos que ha mencionado mi compañero, ¿no? Que es el maximizar el número de caballeros. Hay bastantes maneras de
analizar este resultado, y uno de ellos, que es el que hemos considerado también interesante, pero después veremos otros, es mediante los recursos, ¿vale? Al final, los aldeanos lo que nos sirven es para generar esos recursos para después llegar a nuestro máximo de caballeros. Pero nuestros caballeros llegarán cuando lleguen, quizás en el minuto 18 o así empezaremos a crear, porque necesitamos la edad de los castillos, que ahora hablaré sobre ella, para llegar a construir o generar algún caballero. Así que la función objetivo no incrementará hasta llegado el momento. Vamos a maximizar el número de caballeros hasta el minuto 25 de partida. Entonces, ¿qué vamos a hacer al principio? Bueno, los que habéis levantado la mano, que sois la mayoría, lo primero que hacemos es, vamos a asignar gente a hacer cosas, normalmente también a las ovejas, que es un recurso que da el juego para generar comida, y, por supuesto, bajaremos la comida, ¿vale? Que se representa con la barra azul. ¿Para qué? Bueno, fácil. Vamos a generar muchos aldeanos. Nuestros aldeanos, después vemos que en gris, pero ya lo veremos, que suben bastante la comida, ¿no? O sea, vamos a bajar la comida para después intentar subir. ¿Qué necesitamos también? Bueno, la madera es un recurso esencial que lo necesitamos para construir casas. Nuestras casas lo que harán es maximizar el número límite de aldeanos o de cualquier, caballeros también, de población que tengamos, ¿vale? Así pues, con las casas y los aldeanos empezamos nuestra partida. También tenemos las ovejas, la madera, piedra no vamos a crear nada porque en este caso no necesitamos piedra para nada, el oro se empezará a crear después, pero una cosa muy importante son que bajamos mucho madera para crear granjas, ¿vale? Las granjas es un recurso que nos da mucho alimento, pero son perecederas. Es decir, que llegado el momento vamos a decrementar un poco las granjas y ya el optimizador dirá si volver a crear o no, ¿vale? Todas estas decisiones son tomadas por el optimizador. Aquí no hemos incluido absolutamente nada. Y en el tiempo 10 de juego, que son unos 4 minutos, porque recordad que vamos de 25-25, tendremos un número total de 13 aldeanos, los cuales irán 5 madera, 5 ovejas y de momento 3 granjas. Si continuamos un poco, ¿vale? Vemos que seguimos un poquito la tendencia del principio, ¿vale? Donde seguimos creando granjas y vamos, pues ahora mismo subiendo un poquillo el alimento debido a que vamos teniendo más granjas. Pero aquí vemos una bajada interesante. El porqué es sencillo. Granjas. Porque, como vemos después, aumentamos muchísimo el número de alimento, que después pega otra bajada. Bueno, es que aquí avanzamos a la edad feudal, ¿vale? En este momento, en el tiempo 27, que 27 por 25 segundos y dividido entre 60, no me acuerdo cuánto era, tenemos 27 aldeanos, de los cuales, pues, nueva madera, 5, seguimos teniendo todavía ovejas, pero ya se van a acabar. Granjas tenemos 11 y oro empezamos un poquillo ahora, ¿vale? Para volver a tener. La edad feudal nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque tanto en el maderero como en la mina de oro nos ayuda a mejorar su eficiencia, la eficiencia de los aldeanos a la hora de talar y de minar. Esto lo vamos a ver literalmente en la siguiente, porque vemos aquí dos bajadas interesantes, que esta es el maderero y la de oro. Nos ayudarán muchísimo para construir nuestros caballeros. También vemos que antes de pasar a la edad feudal, que es ese salto grande en comida, vamos a tener una bajada de madera. Esto es muy simple. Primero, al llegar a la edad de los castillos, vamos a necesitar unos edificios básicos requeridos antes de poder avanzar. Entonces, a la vez de que construimos granjas, seguimos construyendo granjas, también construiremos, pues, la herrería, etcétera, etcétera. Llegado a esto, vamos a tener 35 aldeanos, que van a ir 20 granjas, 11 madera y 4 oro. Vamos poco a poco, ¿no? Y ya estamos en la de los castillos, así que ya podemos contabilizar con nuestra función objetivo, que, bueno, de momento va a ser 0, ¿vale? Vamos al final. Bueno, vemos que el alimento ha subido muchísimo y después baja bastante. El por qué os lo podéis intuir, ¿no? Ya estamos al final del tiempo, tal, estamos casi a punto de llegar a los 25 minutos, pues vamos a crear nuestros caballeros, al fin y al cabo, ¿no? Que su coste va a ser de 60 de alimentos y 75 de oro. Y va a tardar en generarse 30 segundos. Esto es interesante para después que Antonio comentará. En este momento, ¿vale? Tenemos 39 aldeanos, que como habéis visto no ha subido mucho desde la última vez. Hemos pasado de 35 a 39, ya no vamos a generar muchos aldeanos, de los cuales ya 20 a oro, porque necesitamos muchísimo oro, 14 a granjas y 5 a madera, ¿vale? Y, lo más importante, nuestra función objetivo. ¿Cuántos caballeros tenemos? Pues conseguimos 44 caballeros en el minuto 25. Venga, pues vamos a seguir con el estudio del mismo resultado, pero desde otro tiempo de vista, ¿vale? Que son las tareas y las tropas, ¿vale? De cada aldeano, pues
Aquí, por ejemplo, esta línea de aquí va a significar cuántos aldeanos tenemos en cada tiempo t. Repetimos, cada 25 segundos, ¿no? Como vemos, pues los aldeanos son esenciales, ¿no?, para la recolección de recursos, así que va a ir subiendo un montón todo el rato. Vamos a ver esto, que es bastante interesante, esta línea verde de aquí, que son las ovejas. Las ovejas también son un producto perecedero, empiezas a recolectarlas y de repente pues, se acaba, ya no puedes recolectar más por lo que sea, ¿no? Entonces es una línea verde que sube, pero luego tenemos que bajar, ¿no? Vamos a hablar de aquí de esta línea. Esta línea es la línea de cortar madera y es que cuando cortamos madera lo hemos modelizado como cortar madera al nivel 1, ¿no? ¿Por qué? Porque así nos vamos a permitir modelizar cortar madera al nivel 2. Y podemos ver justo ahí que hay una bajada de un tiempo a otro, una bajada a 0 puntos, ¿vale?, de cortar madera a nivel 1. ¿Por qué? Porque como hemos modelizado poder subir a madera a nivel 2, va a bajar de sopetón y va a empezar el de recolectar madera a nivel 2, ¿vale?, que es esa línea naranja. Lo mismo pasa con el oro, ¿vale?, que es esta línea de aquí en la que va subiendo y hay un momento en el que, pum, baja a 0, pero empieza a recolectar oro al nivel 3, ¿vale? El oro al nivel 3 es fundamental para esta función objetivo, que es el maximizar el número de caballeros, porque, como ha dicho antes Juanfran, necesitamos 75 de oro para cada uno de los caballeros, ¿no? Entonces, ya vemos que esa línea morada del final está bastante arriba. Tenemos a 20 personas, 20 aldeanos, recolectando oro. ¿Por qué? Porque necesitamos que rule el oro por todas partes, ¿no? Vamos a ver otra dimensión más de los resultados, que esta va a ser el estudio de las construcciones. Vale, ya sabemos cómo han evolucionado los recursos y cómo han evolucionado las tareas, pero vamos a ver qué hemos hecho de construcciones, ¿no? Lo primero son las casas, que eso tiene que aumentar sí o sí, tanto por el número de aldeanos como por el número de caballeros. Así que va a ser una línea creciente que va a ser súper importante hasta que lleguemos a 25 casas. Bueno, luego tenemos otro tipo de construcciones que son estas de abajo, que son pues, campamentos madereros, que si la herrería para subir a la edad feudal, que si los establos para subir a la edad de los castillos y además poder hacer caballeros, ¿no? Pues son todas esas líneas de ahí abajo que básicamente todas son uno, no necesitamos más que una herrería. Luego vamos a hablar de las granjas. Las granjas, pues como ha dicho mi compañero Juanfran, van a ir creciendo porque necesitamos el alimento cuando sabemos que se nos van a acabar las ovejas, pero hay un momento en el que decrece el número de granjas. ¿Y esto por qué es? Porque son perecederas, ¿no? Pues la solución del optimizador ha decidido que en este espacio de tiempo pues dejemos algunas granjas morir, ¿no? Es mejor dejarlas morir y ahorrarnos esa madera que me cuesta antes que seguir haciendo granjas. Pero luego va a volver a subir, ¿no? ¿Y por qué vuelve a subir? Porque necesitamos el alimento de los caballeros. Por último, pues vamos a fijarnos en esta línea de aquí, que son los establos. Los establos son caros, pero los necesitamos para generar caballeros, ¿no? Entonces, en el último momento, cuando ya estamos bien de recursos y ya estamos centrados totalmente en conseguir recursos para ir tirando caballeros como podamos, pues en el último momento va a ascender a 4 establos a la vez, ¿vale? Claro, el optimizador entiende que necesitamos establos para generar cada vez más y más caballeros, ¿vale? Y pues estos son un poco los resultados para esta función objetivo, ¿vale?, que es los caballeros. Vamos a acabar ya aquí la presentación porque queremos dejar espacio a preguntas por si tenéis alguna pregunta sobre el modelo. Así que nada, muchas gracias y cualquier pregunta, adelante. Vale, tenemos 10 minutos de preguntas. Levantad la mano y nos acercamos con el micrófono. Gracias. Yo quería preguntar, después de hacer el modelado matemático del juego, ¿cómo toma decisiones el sistema? No me quedó claro. Claro, nosotros generamos un modelo matemático. Como cualquier modelo matemático, se intenta adherir a la realidad, ¿no? No lo va a computar al 100% lo que es la realidad, ¿no? Entonces, generamos una estrategia viable, factible, ¿no?, de qué pasos debería seguir para alcanzar el objetivo, que en este caso es aumentar el número de caballeros todo lo máximo posible, ¿no? Entonces, nosotros diseñamos una estrategia, supuestas unas cosas, ¿vale?, para llegar a un objetivo.
no tenemos forma de meternos en el juego y que automáticamente haga todas estas cosas, ¿vale? Son una estrategia. Pero bueno, la verdad es que, vamos a poner un ejemplo, para la función objetivo, generar un castillo cuanto antes, pues hemos visto que el modelo da unos 17 minutos para generar ese castillo cuanto antes, y uno de los más pros de Europa, pues, que es experto en construir castillos, hay gente que se dedica a eso, ¿vale? Pues está en esos 17 minutos y medio, ¿vale? Entonces, estamos viendo que se está adheriendo muy bien a la realidad, ¿vale? Yo quería decir Wololo, primero que nada. Vale. Y luego preguntar que entiendo que este tipo de sistema se podría utilizar para cualquier exportable a cualquier otro juego que tuviera unas reglas similares o una economía o incluso en finanzas o las aplicaciones entiendo que no se quedan aquí, ¿no? Si nos podéis ampliar en ese sentido. Bueno, al final, pues nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? A la optimización. Entonces, lo estamos usando en todos los sectores, ¿vale? Todos los sectores, energía, finanzas, logística, rutas, todo tipo de sectores, ¿vale? A eso nos dedicamos. Entonces, lo que intentamos hacer es transportar el problema real a un modelo matemático, ¿vale? Para que me diga cuáles son las mejores decisiones que tengo que tomar para, pues, aumentar mi beneficio o, sobre todo, también reducir los costes. En este caso, pues lo parecía muy simple, ¿no? Bueno, parecía muy simple, parecía muy obvio para nosotros que en el Age of Empires tienes que tomar decisiones y esas decisiones tienen consecuencias y además están restringidas por unas reglas de un juego, ¿no? Entonces sí, entiendo que para todo el tipo de juegos puedes hacer ese tipo de modelaje. Ahora bien, lo que te quede lejos de la realidad o no, pues ya es otra historia, ¿no? Aquí hay otro tipo de campos de optimización, que es la optimización estocástica, por ejemplo, en el que suponemos que la realidad no va a ser tal y como suponemos, ¿no? No voy a tener, por ejemplo, pues 25 segundos para ir de un punto a otro en la realidad, ¿no? Puede haber un atasco en una carretera y a lo mejor duro más, ¿no? Pues eso se puede introducir también en un modelo de optimización. Es mucho más compleja las cosas, pero también se estudia ese tipo de casos. No sé si te he respondido todo lo que se puede hacer con optimización, pero bueno. Bueno, una cosa, enhorabuena por la presentación, la verdad que me ha gustado bastante. Y ¿habéis pensado, por ejemplo, hay un motor que es el OpenAge, que no deja de ser una implementación open source, además está hecho creo que en C y Python del motor de videojuego, implementar este algoritmo en el juego para ver luego además la comparación entre el estudio y la realidad del juego, porque ahí sí que tendría en cuenta los factores como desplazamientos, algoritmos y poder ver cómo queda de ajustado, por ejemplo, el modelo. Pues esto estaría súper guay, ¿no? Poder ver lo que está pasando en la realidad en el juego, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos supuestos. Cada 25 segundos vas a conseguir 30 de comida por cada aldeano. No es verdad. Hay un tiempo entre la oveja y el centro urbano, ¿no? Que es donde lo puedes guardar. Tenemos esos supuestos, pues de alguna forma o los hemos relajado o también hemos sido conservadores. Pues en vez de 30 de comida voy a gastar 28, entonces en realidad tengo un stock de sobra que me va a servir para que mi solución se pueda llevar a la realidad, ¿no? En este caso, pues sería la leche poder implementar eso, el GoEdge que dices, para poder probar este tipo de estrategias. La verdad que estaría muy guay y, por supuesto, vamos a intentarlo. Buenas, muchas gracias. ¿Qué hacéis cuando queréis modelar un proceso del que no conocéis todas las reglas o interacciones que lo gobiernan? Vale, pues nosotros somos una consultora tecnológica, ¿no? Viene un cliente y nos cuenta un problema, ¿no? Nosotros tenemos que ver cómo se adscribe un modelo matemático a ese problema, ¿no? Muchas veces un cliente, pues en realidad no sabe lo que necesita o no sabe ni siquiera cuáles son sus reglas del juego, ¿vale? Por un ejemplo, un problema de rutas, en realidad, cuando lo llevas a cabo, bueno, es que no puedo ir por esa carretera porque es muy estrecha y mi camión no puede, ¿no? Entonces, a través de iteraciones, ¿vale? A través de iteraciones vas haciendo que tu modelo de optimización se vaya ajustando más y más a las reglas del juego, ¿vale?
Otro tipo de circunstancias que se puede dar es que a través de simplificar el modelo de optimización también puedes simplificar tus reglas de negocio, ¿vale? Y hacer pues un negocio más simple y en el que se vea bien de dónde salen las cosas, ¿no? Aquí, además, Antonio, para complementar, lo que hemos enseñado aquí es optimización lineal, si os habéis dado cuenta, bueno, y entera, ¿no? Es un MIP. Cuando es no lineal, además, lo simplificamos linealizando esa o curva o lo que sea, ¿no? Porque la optimización no lineal, al final, no podemos llegar a un óptimo exacto y preferimos linealizarlo y primero hacerlo más sencillo y que no sea tampoco una caja negra, como, bueno, que realmente el Batch and Bound no es una caja negra, pero prácticamente, ¿no? Pero bueno, también para complementar. Si os da miedo hacer cualquier pregunta, por los pasillos me preguntáis, ¿eh? Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Siguiendo sobre la idea de métricas como la de la distancia que tiene que recorrer el aldeano cada vez que cambia de tarea, o los campamentos madereros, el radio que tienen que recorrer cada vez es más grande hasta que te compensa fabricar uno nuevo, etcétera, etcétera. Ignorando que obviamente no puedes tener una descripción granular de ese evento, pero ¿hay alguna manera de modelar, hacer vaca esférica de cada uno de estos casos, de alguna manera haciendo, yo qué sé, que un aldeano tenga un delay cada vez que hay un cambio de tarea, modelar un delay con una función la que sea, o lo mismo, lo del radio, o sea, funciones de ese estilo, ¿se podrían describir de alguna manera? Sí, te voy a poner un ejemplo. Bueno, al final queríamos que la charla fuese simple y se entendiese. Y como hemos dicho, hay una familia de 15 variables que a veces son difíciles de entender alguna variable, un montón de restricciones. Y en el caso de las restricciones, tenemos algunas restricciones que nosotros llamamos de suavidad. Porque, por ejemplo, veíamos que el optimizador te mandaba en un tiempo 15 personas a la madera y en el tiempo siguiente 15 personas al oro. Y eso se entendía que un jugador no lo podía poder hacer, ¿no? O que la realidad te lo penalizaba, porque en realidad te tienes que desplazar. Entonces, hemos añadido unas restricciones de suavidad, ¿vale? Esas restricciones de suavidad simplemente es, vale, si quieres hacer movimientos grandes, hazlos poco a poco y escalonados. Si del tiempo 1 al tiempo 2 quieres mover gente, pues lo máximo que vas a poder mover son 2 personas, 2 aldeanos, porque si no, se entiende que esa microgestión, ¿no?, que llaman los jugadores, pues es imposible de realizar y no tendría sentido funcionar. Entonces sí, tenemos una serie de restricciones de esa forma y luego pues se podría hacer también algún tipo de, o más restricciones o algún tipo de peso más a la función objetivo que te diga que también intentes minimizar el número de desplazamientos entre aldeanos o lo que sea para que sea más enriquecedor también la solución. Gracias. En cuanto a la optimización matemática, en este caso tenéis una función objetivo. Si fuera multiobjetivo, ¿se podría hacer con Pyomo? Bueno, al final aquí también te voy a dar tu espacio, Juanfran. La multiobjetivo se puede abordar de muchas formas, ¿no? Existe la jerárquica, ¿no? Primero voy a optimizar una cosa, número de caballeros, y una vez que tengo mi máximo número de caballeros, lo meto como restricción, que mi solución tiene que tener 44 caballeros, y vuelvo a resolver el problema, pero con una restricción de que tengo que llegar a ese número de caballeros y además pues una segunda función objetivo, ¿no? También se puede hacer con pesos, se puede hacer de muchas formas, ¿no, Juanfran? Sí, además, una de las que yo considero más interesantes es optimizar una función objetivo si conseguimos llegar al óptimo y la otra función objetivo, las n funciones objetivo que tengamos, para poder dividirlo, ¿vale? Tenemos nuestra función objetivo 1 dividido del óptimo de la función objetivo 1, nuestra función objetivo 2 dividido del óptimo de la función objetivo 2, para así tener una ponderización exacta, porque tenemos 44 caballeros, pero es mejor tener 44 caballeros que 800 de comida al final. Al final, si ponemos 800 de comida frente a 44 caballeros, la función objetivo va a decir, hey, prefiero tener uno más de comida que uno más de caballeros, ¿no? Pero dividiéndolo frente al óptimo ya tenemos una función objetivo bastante bien ponderizada. En realidad, todo el tema de la función objetivo y que sea multiobjetivo y tal, tiene que ver más con el solver, ¿vale?, que con
Payomo. Payomo es el marco en el que hemos escrito esas fórmulas matemáticas que nos va a informar al solver que tenemos que seguir esas reglas del juego y que tenemos que seguir esas variables. Pero en realidad la potencia del solver es la que te va a permitir, algunos tienen unas funciones que otras, nosotros usamos Ziplex, que es de pago, ¿no? Es un software comercial, es de los más potentes, pero depende de cada uno, pues te va a permitir intentar hacer algo multiobjetivo. A lo mejor lo hace peor que hacerlo separado, como decimos, pero el solver puede tener esa funcionalidad. Vale, ya no queda más tiempo para preguntas, así que antes del aplauso recordaros que podéis hablar con ellos por los pasillos y preguntarle lo que queráis. Así que, gracias.